personas como por ejemplo Tesla o Einstein decían que ellos realmente sus descubrimientos habían sido algo así como canalizaciones, como revelaciones, que no era algo que hubiera venido realmente de su interior, sino como si una fuerza externa le hubiera proveído de esa información, tanto a Einstein como a Tesla. Tesla decía que había como una especie de núcleo en el que uno podía obtener información, fuerza e inspiración. Hola, ¿cómo están? Bienvenidísimos a Alquímica. Para los que no me conocen, yo soy Xiomara y hoy vamos a hablar del gran poder y misterio de los registros akáshicos. Lo que a mi parecer es más importante, cómo esto realmente puede partir en dos la vida de una persona, comprender más a profundidad cómo funciona el universo y quiénes somos, de dónde venimos. Pero bueno, empecemos. Resulta que la palabra akasha es una palabra sánscrita que significa éter o campo cuántico unificado. Es básicamente el tejido compuesto por toda la data, por toda la información de todas tus vidas y de las vidas de todas las personas que conoces y que no conoces también, de los animales, de todos los seres de este planeta y de todos los planetas y otras galaxias y de todo lo que te puedas imaginar y de lo que no también. Es un tejido compuesto de pura información. Este nombre de registros akáshicos se dio por primera vez en 1883 en un libro que se llama Budismo Esotérico, supremamente interesante. No vamos a profundizar en esto porque se haría demasiado largo y quiero contarles lo que a grandes rasgos me parece lo más importante. La idea igual obviamente es que ustedes investiguen a profundidad si les interesa el tema, porque lógico que esto es súper extenso y aquí podríamos quedarnos días. Pero bueno, resulta que este campo cuántico de toda la información tiene como diferentes manifestaciones en diferentes partes del mundo, por decirlo así. Por ejemplo, hay un sabio de origen hindú llamado Narada que se conoce, según la historia, que tenía conexiones o que tenía la posibilidad de acceder a estos registros akáshicos. Por otro lado, un sabio de origen egipcio, como lo es Tot, ¿no? Esta deidad, que pues se dice que también era Trismegisto y que también es Saint Germain, ¿no? Sus encarnaciones, pero que son la misma, digamos, la misma conciencia. Pues también se conoce, según la historia egipcia, que este Tot pues podía tener acceso a estos registros akáshicos, ¿no? Que tenía acceso a la información. Hay personas que creen que solo por medio de ciertos seres iluminados se puede acceder a los registros akáshicos. Pero lo cierto es que, basado en la experiencia, esto está disponible para todo el mundo. Si tú quieres acceder a esto, está ahí disponible para ti, pero hay que hacer ciertas aclaraciones. A ver, hay personas, por ejemplo, que confunden esto de los registros akáshicos con las canalizaciones angelicales, por decir algo. Y no, no son lo mismo. Y sí es cierto que los maestros ascendidos o que los espíritus maestros, por ejemplo, de los que habla Brian Weiss en muchas vidas, muchos maestros, es cierto que pues ellos pueden dar revelaciones y pues pueden de pronto darte guía en situaciones de esta vida o de otras vidas que puedan estar afectando esta, ¿sí? Pero entonces ya es cuestión como de canalización angelical, ¿sí? Cuando hablamos de los registros akáshicos, inclusive hay que dirigirse a unos guardianes que son quienes custodian estos registros akáshicos. Y pues inclusive se dice que no es correcto que una persona abra los registros akáshicos de otra sin su consentimiento. O sea, tiene que haber realmente como una autorización. ¿Quiénes son los guardianes de estos registros akáshicos? Son tu yo superior, son esta familia cósmica que muchas veces tal vez te ha acompañado a lo largo de todas tus manifestaciones de existencia, ¿sí? Pero el asunto es que se debe dirigir uno a ellos para poder tener acceso a estos registros y no se debe tomar a la ligera. Hay libros en los que aparecen oraciones guiadas de cómo hacer un acto introductorio, ¿no? O sea, empiezas haciendo una oración en la que tú pides autorización para poder acceder a los registros akáshicos. Y siempre con el debido respeto. Y esto lo quiero dejar bien en claro porque hay personas que toman esto demasiado deportivamente.
Entonces es como que, ay, si tengo acceso a toda la información, entonces yo quiero saber si Pepito es mi media naranja como yo creo que lo es, si es que en otras vidas nos conocimos y como yo sospecho es mi llama gemela. O sea, nada de ese tipo de cosas que a la larga lo único que hacen es como... Son manifestaciones de lo mucho que te dejas gobernar por tu miedo, por tu ego, por tu condicionamiento. Es decir, por ponerte un ejemplo, puede ser que se trata de una persona que te ha dejado supremamente claro que no te conviene, porque es una persona que a lo mejor debe trabajar una cantidad de heridas de la infancia, es una persona que no te ofrece estabilidad, que no te ofrece paz, por el contrario te la quita. Pero tú estás vibrando en un miedo al rechazo tan grande que te gobierna completamente, y más allá de que esa persona no te convenga, que te haya dado todas las señales de que ahí no es, tú lo único que quieres es que no te rechace. Eso es lo único que importa. Entonces, mientras tú sigas gobernado por ese tipo de intenciones, no pienses que vas a tener acceso a los registros akáshicos. Ahora, algo que es vital, muy importante, y es importante por eso que veas los videos anteriores de este canal para que puedas comprender realmente de lo que te estoy hablando aquí, para que haya claridad. Mira, como te lo he dicho en videos anteriores, es muy importante que para que tú realmente puedas hacer este camino del héroe, este camino de la iluminación, del despertar, del verdadero despertar de la conciencia, es muy importante que tú tengas equilibradas tus dos energías, la energía femenina y la masculina, la energía mental y la energía emocional, la energía abstracta y la energía concreta, porque es el óvulo y el espermatozoide, la conjugación de estos dos elementos, lo que permiten dar vida en este plano, ¿sí? Y de hecho pues es algo que se manifiesta en todos los planos. O sea, si tú quieres manifestar, si tú quieres tener realmente equilibrio aquí y no vivir el infierno en la tierra, es importante que equilibres estas dos cosas. Para decírtelo en términos más sencillos y coloquiales, es bien importante que tú aprendas a equilibrar tu parte racional y tu parte emocional. Y el sentido común aquí nos diría, bueno, aquí lo que hay que hacer es enfocarnos completamente en entender esto, o sea, mentalmente tratar de comprender esto que esta nena nos está diciendo en este video. No. Es importante que lo comprendas desde los dos puntos de vista, pero sobre todo aquí, para comprender esto genuinamente, debes emplear la energía femenina, contrario a lo que uno podría pensar, porque cuando se trata de comprender, uno piensa que es la energía mental la que hay que poner en funcionamiento, pero no. Esto que te estoy hablando el día de hoy lo debes comprender no con la mente, no con tu parte racional. No trates desde la lógica encontrar el sentido a esto que te estoy diciendo, porque esto es algo que tiene que ver con una memoria ancestral, que tiene que ver con algo que está en tu ADN, que tú simplemente sabes que es cierto, porque tienes un llamado, porque lo sabes, porque tu intuición que no has descartado, sí, que no consideras que no debe ser tomada tan en cuenta como por ejemplo tu parte más intelectual, tu parte más concreta, lo que nos consta, lo que está científicamente comprobado, lo que podemos ver y palpar. Esto es una cosa que se comprende desde otra lógica. Y es que mira, el mismo éter comprende como todos los elementos, más allá de los que tenemos aquí y de los que de pronto conocemos. El éter es como ese pegamento que permite que todos los elementos funcionen y podamos estar aquí existiendo en esta gran conciencia, ¿no? Entonces, si tú tratas de entender esto desde un punto de vista o con una perspectiva 100% intelectual, lógica y racional, esto te va a parecer que es cualquier cosa, ¿sí? No le vas a encontrar el valor que tiene. Es importante que tu intuición, que esa sabiduría que está ahí en tu interior, esa parte abstracta, pueda comprender esto. ¿Por qué? Porque el lenguaje de los registros akáshicos no es un lenguaje convencional. Cuando tú accedes a los registros akáshicos, tú vas a encontrar respuestas por medio de emociones, por medio de pulsiones, por medio de visiones, como de epifanías, de esos momentos, ajá. Puede suceder, por ejemplo, que la persona pida guía por medio de los registros akáshicos, se ponga a escribir y lo primero que le venga
a la mente, digámoslo así, o al corazón, y se lleve grandes, grandes sorpresas, ¿sí? Porque puede hablarle de cosas que ni siquiera, o sea, de su familia, de su linaje, que no conocía, pero que le aparecen ahí, va y comprueba, va y hace las preguntas correspondientes y se da cuenta de que había cosas de su propio linaje y de su familia y de su origen que no conocía y que gracias a los registros akáshicos ahora conoce. Es muy interesante todo esto porque personas como por ejemplo Tesla o Einstein decían que ellos realmente sus descubrimientos habían sido algo así como canalizaciones, como revelaciones, que no era algo que hubiera venido realmente de su interior, sino como si una fuerza externa le hubiera proveído de esa información, tanto a Einstein como a Tesla. Tesla decía que había como una especie de núcleo en el que uno podía obtener información, fuerza e inspiración. Y realmente yo te lo digo a título personal, varias veces en mi vida yo he experimentado, por ejemplo, la típica exposición en la que tú le pides a Dios que por favor te ilumine, Espíritu Santo, por favor ilumíname, sé tú hablando a través de mí y tú terminas diciendo cosas que a nivel consciente ni siquiera pensaste y después de que las dijiste es como, ¿de dónde salió esto? Me ha pasado, de verdad. Pero entonces, como te digo, no se trata de confundir las canalizaciones angelicales, que también, porque es que tú también puedes pedir guía a tus ángeles y a tus espíritus maestros. Y también por medio de la escritura te pueden dar grandes revelaciones. Pero esto es el acceso a todas las cosas que ya estuvieron y no solamente tuyas, sino de toda la información que hay ahí en el universo. Entonces, si tú, por ejemplo, estás padeciendo en este momento una pregunta, y mira, aquí se puede prestar para confusiones porque vendrá la persona hiperemocional que me diga, pero es que yo estoy padeciendo la pregunta de saber si Pepito me quiere o no, o si todavía me piensa, si todavía me extraña. Pero estas son cosas del ego, como te digo, estas son cosas que es que la persona quiere saber muchas veces porque sigue gobernado por su ego. Y recordemos que esto realmente es una vibración muy baja porque es la parte satánica. Si yo, por ejemplo, me dejo gobernar por mi ego, recordemos que Satán es mente sin conciencia. La mente sin conciencia es ego, es puro egoísmo, es desprenderse completamente de esa otra parte que te digo, de la parte femenina y emocional, intuitiva, que nos permite saber más allá de lo que nuestros sentidos pueden percibir. Es algo que sabemos porque lo sabemos. Es una intuición, una convicción que de pronto a nivel concreto y de pronto por el método científico no nos lleva a la comprobación, pero que en el fondo nosotros sabemos que es así porque lo sabemos. Entonces, ponte a analizar eso, o sea, cuando uno está muy racional y deja de lado su energía femenina, está vibrando bajo y es una caída de conciencia porque está gobernado por su mente sin conciencia, puro ego. Entonces estás ahí como en este arquetipo, gobernado por este arquetipo satánico, que es como esta dualidad que habita en ti, porque todos tenemos esa sombra, esa parte luminosa y esa parte no tan bonita. Y depende de cada quien cuál de esas dos energías quiere que lo gobierne. Si la persona tiene suficiente conciencia, sabe identificar cuándo es que está vibrando en una cosa y en la otra y cuándo es que hay ahí una falta de luz, de conciencia. Entonces, habiendo dejado claro este tema de la mente sin conciencia y del ego, cuando tú verdaderamente quieres sanar, por ejemplo, algo que está afectando tu vida en todas las esferas, por decir algo, tú tienes una depresión en este momento y pues obvio que eso afecta a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel económico, a nivel salud, bueno. Tú quieres saber de pronto cuál es el origen de esta depresión porque a lo mejor la vienes padeciendo desde que te acuerdas, desde que tienes uso de razón, tal vez has tenido que batallar con esto. Entonces tú quisieras saber cuál es el origen de esto porque pues puede ser de otras vidas, puede ser del linaje familiar. Entonces puede ser que tú quieras comprender si es que una de las misiones de vida de pronto pues sí, sea limpiar tu linaje familiar, sea sanarlo, que sea, de pronto sea como la misión que decidiste tomar antes de venir a esta encarnación y por eso decidiste esos ancestros y decidiste ese sistema familiar. También puede suceder que es algo que vienes trabajando de otras vidas, que de pronto no es
tan referente a tu linaje, pero sí a una serie de problemas que has venido arrastrando encarnación tras encarnación. Recordemos que el tiempo y espacio solo existe para nosotros en este plano, pero realmente la existencia, todas tus encarnaciones están existiendo al mismo tiempo y tú puedes tener acceso a todo lo que es y todo lo que será. Por eso yo te hablaba en otro video, pero claro, del otro canal, acerca de la importancia de tener una comunicación con el doble cuántico. Haz de cuenta que los registros akáshicos y ese guardián del que te hablo vendría siendo tu doble cuántico, un yo superior, ¿sí? Una conciencia que de pronto está como en esta frontera entre el plano físico y el plano etéreo, y entonces tiene acceso a todo esto, así como a los dos planos. Entonces te provee información que si tú se la pides antes de dormir, cuando la mente no te está haciendo ruido, y puedes acceder a otros planos de conciencia así, porque cuando la mente no te está haciendo ruido es que verdaderamente puedes escuchar lo que viene de otras partes, de otras conciencias. Y ponme atención a esto tan interesante. El físico y premio Nobel Richard Feynman tenía una teoría acerca de la luz y la materia, y él decía que cada electrón en nuestro cerebro podía afectarse e informarse por medio de unas ondas cuánticas que afectaban nuestro pensamiento y nuestro subconsciente. Él hablaba del entrelazamiento cuántico de partículas, esto mismo de lo que, pues por lo que es tan famoso Jacobo Greenberg, ¿no? Richard Feynman también hablaba del entrelazamiento cuántico de partículas y de cómo una partícula subatómica tuya puede estar a miles y miles de kilómetros de distancia, pero puede enviarse información instantáneamente desde donde quiera que estés. Sí, es como que el cerebro tiene una actividad actividad eléctrica constante en la que emite como una radiación, ¿sí? Y esta radiación hace que se conecte como con cierto emisor que es sensible a estas ondas, y entonces se conecta con otras partículas que vibren igual, y entonces se transmiten información si están como en esta misma vibración, ¿sí? Si convergen como en esto mismo, entonces se transmiten información así estemos a miles de kilómetros de distancia. La información se transmite instantáneamente. Y entonces, así como tú emites información con tus pensamientos, con tus vibraciones, las personas también emiten información y vibraciones que también logran afectarte. Entonces fíjate cómo estamos todos conectados, como por esta misma red muy similar a la del Wi-Fi, ¿no? En donde está toda la información y como que nos conectamos a un servidor. Hay una señal que emite una información a un servidor, y ese servidor se la proporciona a otros puntos que estén solicitando esa información, ¿no? Que estén resonando como con eso mismo. Toda la información es enviada a quien la busca en Google, por decir algo, ¿sí? Pero hubo una fuente principal que emitió esa información y la envió a un servidor. Haz de cuenta que estos son los registros akáshicos. Todo este tejido cuántico en donde está toda la información. Pero entonces, como te decía, hay libros en donde encuentras oraciones específicas para poder acceder a los registros akáshicos. Pero yo pienso que más allá de las cosas guiadas, es bonito desde tu propia intención y con tus propias palabras pedir el acceso a esto. Finalmente te estás dirigiendo a ti mismo, a ti misma. Nadie mejor que tú sabe cómo dirigirte a ti mismo, ¿sí? Entonces creo que pues cada quien, ¿no? Cada quien, pero pienso que tanto las oraciones como las meditaciones, bueno, las meditaciones sí pueden ser guiadas cuando tú de pronto no tienes mucho conocimiento, pero estas oraciones creo que son más sinceras, más genuinas, y se conecta uno más cuando salen como de su propia intención, de sus propias palabras, ¿no? De su propio lenguaje. Y no tiene que ser nada demasiado elaborado, simplemente es como heme aquí, te pido con todo el respeto que por favor me reveles, me permitas entrar a mis registros akáshicos para saber cómo puedo sanar, qué sé yo, mi miedo al rechazo, cómo puedo sanar, o sea, preguntas que realmente padezcas y que sean preguntas que te lleven a que tengan una intención elevada, que te lleven a un despertar, que te lleven a una evolución, a una verdadera alquimia. Cuando cambias tus pensamientos por otros, los transmutas, y entonces dejas de ser una persona, un individuo de plomo para ser un individuo de oro. ¿Por qué? Transformó todos sus pensamientos, y como es adentro es afuera. Como te decía, hay gente que de pronto no tiene tanta facilidad con estas cosas y recurren a expertos.
La verdad es que esto es bien interesante porque cuando se analizan ciertas cartas natales, hay personas que realmente tienen unas alineaciones que les permiten canalizar y tener conexión con estas dimensiones, pero ¿de qué manera? O sea, hay gente que realmente tiene como unas alineaciones que le permiten o que le facilitan esto, pero significativamente, ¿sí? Entonces es bien interesante como hay personas que sí, que simplemente son canal. Y ahora, es bien importante que tú tengas esta disposición también. Porque hay gente que hace esto más por morbo, más por diversión, más por curiosidad. Y aquí la curiosidad no. Aquí tiene que haber una verdadera intención. Y no puede ser un juego como a ver si de pronto. Vamos a ver qué. No. O sea, tiene que haber una convicción para tú comunicarte con esos guardianes de los registros akáshicos y comunicar cuál es tu intención, como para qué quieres tú abrir esta gran biblioteca. No, esto no es cualquier cosa y hay un respeto. Entonces, no se trata de que yo vaya a ir además, por ejemplo, hay unas historias de personas, por ejemplo, como te cuento, que tienen realmente esta posibilidad de hacer canalizaciones, pero ¿de qué manera? Pues en este planeta hemos tenido varios exponentes, ¿no? Nostradamus es uno de ellos y otro es Edgar Cayce, que era este estadounidense que pues famosísimo y muy conocido en su momento por hacer grandes revelaciones, por hacer predicciones, ¿no? Eh, pues esta personita, entre muchas otras historias, cuentan que, por decir algo, cuando utilizaba esta posibilidad de acceder a los registros akáshicos, a toda la información, y había personas de mala intención que venían a consultarle para que, por ejemplo, les pasara los números de lotería, o por ejemplo, si se dedican a las apuestas, para que él con su conocimiento pudiera pues darles como ventaja con estas apuestas. Cuando Edgar Cayce hacía este tipo de prácticas con intenciones muy del ego, cero elevadas, sufría grandes migrañas, dolores de cabeza insoportables. Y todo es porque la intención no era elevada y luego como sus espíritus maestros o los mismos guardianes akáshicos le hacían saber que estaba rodeado de personas que no tenían buenas intenciones, ¿sí? El mismo padre de Edgar Cayce era una persona que era fanática de las apuestas y el mismo Edgar Cayce había tenido que batallar como con esta adicción a las apuestas. Y era algo que con lo que había tenido que batallar y luchar por varias encarnaciones, según entiendo. Y es que mira que en este libro de Brian Weiss, de varias vidas, varios maestros, o muchas vidas, muchos sabios, es que tiene diferentes traducciones. En este libro dicen, por ejemplo, que uno cuando tiene adicciones, cuando tiene vicios, los arrastra vida tras vida tras vida. Entonces, si tú, por ejemplo, no quisieras tener que arrastrar con, qué sé yo, el vicio del cigarrillo, procura dejarlo cuanto antes para que no te arrastres a otras vidas como todas estas cosas con las que, pues digamos que son tus debilidades, ¿no? Son estas cositas que de pronto te pueden y que eres proclive a y que es bueno trabajar. Porque recordemos que cuanto menos estés gobernado por tu cuerpo, por la materia, por la parte física, pues más elevado eres y tienes acceso a cosas más elevadas de la conciencia y es una verdadera alquimia, porque ya no estás gobernado por tus pensamientos de plomo, sino por tus pensamientos de oro. O bueno, lo que te convierte en un individuo de oro. Entonces, pues no está de más decir de nuevo que porfa no pensemos que esto de los registros akáshicos nos va a sacar de la duda si Pepito es nuestra llama gemela, si, no sé, si será que me voy a ganar la lotería, ¿sí? En fin, o sea, cosas que sean verdaderamente elevadas. Incluso, mira, tú puedes pedir información para cosas que te proporcionen mejor calidad de vida aquí, por decir algo. Todo está en la intención, ¿sí? Entonces, por decir algo, yo quisiera canalizar más disciplina, por decir algo, es decir, a ver, te pongo un ejemplo más claro. Quisiera saber si tal vez en otras vidas yo tengo talentos que aún no he descubierto en esta. De pronto en otra vida yo era, qué sé yo, piloto de avión, o en otra vida yo era experto escultor, o tenía muchísimo conocimiento en música, pero música de verdad virtuosa, ¿sí? Entonces, todas estas cosas yo las desconozco, pero si yo me entero que yo tengo destrezas, pues en esta vida realmente yo solo tengo que recordar lo que yo ya sé, no es que tenga que empezar desde cero.
Entonces, ¿por qué no aprovechar esos dones y esas destrezas que yo ya trabajé en otra vida? Finalmente, toda esa info está en los registros akáshicos y yo solamente tengo que acceder a dicha información. Ahora que recuerdo esto, algo muy interesante también con todo este tema de Edgar Cayce y de las personas que tienen como estas habilidades para canalizar y que tienen como todo esto. Y te repito, estas son cosas que te aparecen, por ejemplo, en las cartas natales. Cuando tú te mandas a hacer la carta natal, según ciertas alineaciones, tú puedes saber si tienes como esta ventaja, ¿no? O digamos, este don de poder, esta destreza de poder, eres sensible a recibir información del éter, ¿sí? De los espíritus ascendidos, qué sé yo. Entonces, recuerda, y esto también aparece en muchas vidas, muchos maestros, que hablaban de cómo las personas, genios de la música, por decir algo, uno dice, pero contra todo pronóstico, ¿cómo es posible que haya logrado después de que se quedó sordo? Sí, piezas musicales así sí, de esta calidad. Y claro, es porque este individuo, esta alma, esta conciencia ya ha adquirido ciertos conocimientos por derecho de conciencia en esta vida, ya tiene todas estas cosas que ha trabajado en el pasado, en otras encarnaciones que pues están sucediendo al mismo tiempo, ¿no? En este éter, y la persona simplemente tiene que canalizar. Algo interesante, te repito, con esto de Edgar Cayce, es que hay una anécdota súper interesante. Él no le iba bien en el colegio, siempre luchó como con el sistema, él no se destacaba por ser un buen estudiante. Entonces cuenta que una noche, como una especie de ángel o ser, ¿no? Ser etéreo, se le apareció y le dijo, no, pues duerme con los libros debajo de la almohada, ¿sí? Duerme así pegada la cabecita con tu libro y vas a ver cómo toda la información se transfiere a tu mente. Y él empezó a hacer esto y le funcionaba. Alguna vez en un examen lo hizo, durmió con el libro pegado a la cabeza debajo de la almohada y al día siguiente él sabía todo el conocimiento. Es como si todo el conocimiento del libro se hubiera pasado a su mente. Son cosas que parecen de ciencia ficción, pero son reales. O sea, por eso te digo que esto es importante que tú lo comprendas, no desde una parte racional, no con tu mente racional, porque la lógica no te va a permitir encontrarle sentido a esto. Es una cosa que hace un llamado más como a tu memoria más ancestral, ¿sí? A eso que está en tu ADN, a eso que tú sabes que es verdad. No lo puedes comprobar, pero tú sabes que es así. Como te digo, entonces para acceder, realmente yo a título personal siempre lo hago declarando en voz alta mi intención y con toda la sinceridad, honestidad, transparencia del caso, pues digo cuál es mi intención, por qué lo hago. Pido permiso para abrir mis registros akáshicos, para descubrir talentos, para descubrir por qué tengo esta depresión, para descubrir, por favor, quítame el velo de los ojos y déjame saber qué es ese comportamiento que no me permite avanzar en la vida, qué es lo que me lleva una y otra vez a repetir como esta misma vivencia, cosas que realmente padezcas y que te van a llevar a un antes y un después en tu vida, ¿sí? Pues no creas que el antes y un después es, ay, cuando Pepito por fin me ame, mi vida cambiará, o sea, o cuando por fin me gane la lotería, o cuando por fin, lo que sea, me pueda liberar de mi familia, no, o sea, recuerda que todo va en ti, o sea, es decir, que eres tú quien decide. Pero bueno, hay personas que después de que manifiestan en voz alta su intención, simplemente toman papel y lápiz y empiezan a escribir lo que primero les venga, lo que les salga, sin pensarlo demasiado. Otras personas recurren a la técnica del doble cuántico, ¿no? Antes de dormir le hacen la pregunta específica. Otras personas, por ejemplo, hacen la técnica del vaso de agua, que se toman el vaso de agua y lo dejan en la mesa de noche y de pronto por canalización mientras sueñan, pues porque además cuando soñamos estamos accediendo a ese campo etéreo, como a ese plano que está sucediendo paralelamente, pero que no es físico, no lo podemos percibir con nuestros sentidos. Pero cuando tú, por ejemplo, sueñas, puedes saber exactamente cuál es tu vibración, por cómo te sientes en esos sueños. Ahí estás accediendo, o sea, es decir, tus sueños son como un reflejo de cómo está tu energía, de cómo está tu campo interior, ¿sí? Tu vibración. Entonces, según veas en tus sueños cómo te sientas, cómo percibas, así está tu energía, así estás tú vibracionalmente, tu campo etéreo.
y esa es una manifestación. Entonces, cuando la mente no te está haciendo ruido, tú puedes acceder a toda esa información que está en el éter, pero es importante que no te hagan ruido porque si no, no te van a dejar oír. Tu mente no te deja oír. Por eso es importantísimo el tema de la meditación. De verdaderamente tener esta intención de ser canal, de comunicarse, ¿sí? Como de no, como te digo, silenciar un poco tu mente y que sin, que no, o sea, es decir, como este sesgo de confirmación que no te afecte tus juicios. Todas las cosas igual en este mismo momento cuando tú me estás escuchando, esta información igual está pasando por un filtro que soy yo. Por eso yo te hago la invitación a que tú misma investigues, indagues y saques tus propias conclusiones porque esto de todas maneras está matizado por mi pensamiento, por mi percepción, mi cosmovisión, ¿sí? Y mis creencias. Entonces es importante que tú por tu parte como que también hagas lo posible por salirte de tu mente, de salirte de todo este sistema de creencias, de todo esto que tienes, toda esta información y te vacíes de ella y permitas que el éter te provea de nueva información. Pero para eso es importante como también liberarse de la necesidad de tener la razón, liberarse de la necesidad de no de necesidad, sino como de esta convicción de que yo me las sé todas, yo siempre tengo la razón. Si tú piensas que siempre tienes la razón, no vas a aprender nunca nada, porque ¿cómo? Si tú tienes la razón, no escuchas nada nuevo porque tú ya te las sabes todas. Entonces es importante la humildad, salirse de la mente, equilibrar las dos energías, porque como te digo, esto es algo que tú no vas a comprender con tu mente racional. Es algo que tiene que ver con el corazón, con un conocimiento, con una conciencia, con algo que va más allá de tus 5 sentidos, ¿sí? Como te digo, tú puedes acceder a información que verdaderamente sea elevada, o sea, que tú, no sé, quisiera descubrir de verdad por canalización una solución para tal cosa y tal otra, qué sé yo, en mi barrio, en mi vecindario, en mi comunidad estamos teniendo un problema de tal y tal, quisiera tener una solución, pensamiento lateral, no algo que se sale de la línea. O sea, una solución que de pronto no es la que el sentido común por decir algo, mira, te boto aquí un ejemplo rápido de esto que te quiero decir, porque es que esto es bien interesante. Por decir algo, un ejemplo que leí en un libro que se llama precisamente Pensamiento Lateral. En un banco estaban teniendo problemas porque había muy pocos cajeros para atender a una cantidad de gente. Era más o menos así, de pronto cambió la historia un poco, pero la esencia es la misma. Entonces, era un banco y entonces estaban teniendo problemas por el gentío. Había solamente 2 cajeros y la infraestructura de las oficinas del banco hacían que la cosa se volviera bien infernal por el tema calor, por el tema espacio, hacinamiento, en fin. Entonces se había vuelto una cosa de todos los días que la gente empezara a alegar y se armaba tremendo problema porque todos los clientes, los usuarios, después de un rato desesperados por el calor, por la incomodidad, por el hacinamiento, empezaban a gritar, o sea, era un conflicto día tras día. En ese momento el banco no podía darle solución a la cosa rápidamente por un tema económico, por un tema de logística, en fin, bueno, de infraestructura también. Entonces había que buscar una solución que se saliera del molde, porque pues claro, el sentido común le dice a uno, pues por lógica la solución ¿cuál es? Cambiar de oficina a una más amplia, contratar nuevos cajeros para que puedan darle solución a los requerimientos de los clientes más rápido. Pero ni hay plata, ni hay lugar, sí, la solución no es esa porque no tenemos los recursos para darle solución a eso. Pero entonces hay que pensar en algo que nos solucione el problema y que se salga. Pues la solución ¿cuál fue? Poner cámaras en el banco. Entonces cada vez que una persona empezaba a alegar y a renegar, ¿no? Porque pues no le estaban brindando el servicio que se merecía, entonces lo enfocaba a la cámara y lo proyectaba en un gran televisor y todos veían, todos los que estaban haciendo fila, veían a la persona toda histérica gritando. Entonces después cuando alguien más quería empezar a gritar, lo mismo lo enfocaban y empezaban a proyectarlo en el televisor. Entonces por la boleteada ya se quedaban callados y nadie alegaba. Y así solucionaron el problema. O sea, claro, era una cuestión como que les daba un poco de tiempo, mientras daban una solución definitiva, pero como solución temporal tenemos que reconocer que es una genialidad. Simplemente enfoquemos a esta persona para que se sienta ridícula cuando empieza a incitar a los otros a alegar, a gritar y a ponerse así. Entonces simplemente lo proyectamos ahí y listo. Fin del problema. Entonces fíjate, tú realmente puedes
pedir creatividad, puedes pedir talentos, puedes pedir, sí, o sea, por favor revélame si hay alguna destreza que yo de pronto, por ejemplo, personas que dicen yo estoy en esta vida, pero yo hasta el sol de hoy no sé cuál es mi vocación. O sea, envidio tanto a estas personas que desde chiquis sabían que querían ser futbolistas, o sea, desde niño esa persona sabía que su vida era el fútbol, o por decir algo, sabía desde chiqui que quería ser músico y lo sabía y jugaba eso y hoy en día lo es, o desde chiqui sabía que quería ser médico y jugaba eso y soñaba y no se concibe de otra forma su vida sino es siendo médico. Pero hay personas que llegan a cierta edad y no han encontrado su pasión en la vida. Esto es algo que les puede ayudar. ¿De qué manera? ¿Sí? Ayudamos a ver si en otra vida yo destacaba en algo, tal vez yo era un gran abogado o era lo que sea, ¿sí? Un gran escultor, un gran pintor, un gran escritor, lo que sea. Y entonces, claro, esas destrezas que tú ignoras, pues por medio de los registros akáshicos puedes tener conocimiento de eso. Entonces imagínate, si todo el universo más allá de vibraciones y de energía y de todo esto, ¿sí? De energía, frecuencia y vibración está hecho de información, pues imagínate, tú tienes acceso a todo. Y es que cuando tú te conoces a ti mismo, te estás amando. Y cuando te estás amando, pues estás siendo amor, estás acercándote a la más alta vibración, a lo que es Dios, la fuente, el todo, ¿no? El amor. Cuando yo me conozco me estoy amando y cuando yo me conozco estoy conociendo a Dios también. Fíjate lo bonito, lo precioso y lo mágico de todo esto. Algunas veces ocurre que las personas piden que les sea revelado por medio de sueños alguna pregunta, alguna cosa que quieren descubrir y sueñan, pero entonces no tienen tan claro qué fue lo que les quiso decir ese sueño, o sea, no saben interpretar el mensaje del sueño. Y es que como te digo, este campo etéreo pues se comunica por medio de imágenes, de emociones, de epifanías, revelaciones así. Entonces, ¿qué pasa? El lenguaje es de arquetipos. Entonces es importante que al día siguiente, si tú de pronto no entiendes qué fue lo que te quisieron decir en ese sueño, tú en voz alta vuelvas a preguntar y te preguntes a ti mismo inconsciente, ¿qué significa, por decir algo en mi sueño, yo vi una araña, vi una casa, vi un vaso de agua? ¿Qué significa inconsciente el arquetipo de tal cosa, de tal otra y de tal otra? Y por medio de la escritura tú obtienes respuestas, por medio de sueños obtienes respuestas, por medio de una conversación tú haces como clic, es un momento ajá, ¿sí? Pero, te repito, es importante que equilibres tu energía racional y tu energía emocional para que no comprendas esto que te estoy diciendo solamente desde la parte racional y lógica. Es importante que la intuición y esta memoria ancestral también hagan lo suyo aquí. Y bueno, pues espero que esto sea de tu interés, que esto te motive a indagar un poco más en este tema de los registros akáshicos, en cómo se accede como a esto por medio de viajes astrales, de meditaciones, de sueños, de la técnica del transcribir, en fin, o de escribir pues lo que se te venga a la mente, el journaling también, en fin. Permítete experimentar esto, preguntar por ti, indagar y lo bonito es que no solamente vas a tener información muy valiosa y muy elevada, sino que, como te digo, esto es autoconocimiento y el autoconocimiento te permite amarte y cuando te estás amando te conectas con Dios, la fuente que es amor, la más alta vibración, ahí estás verdaderamente siendo alquimia. Muchísimas gracias por haberme prestado atención, por haber llegado hasta este punto del video, suscríbanse, regálenme un like si les gustó y nada, pues nos vemos muy pronto. Chao.